Carl Jung descubrió 7 ambientes psicológicos que le roban la fuerza mental al 90% de las personas. No se trata de lugares físicos, sino de trampas mentales en las que caemos a diario sin darnos cuenta. La mayoría pasa años en estos espacios preguntándose por qué se siente agotada, ansiosa o perdida. Se culpan a sí mismos, pero Jung conocía la verdad: ciertos ambientes literalmente reprograman el cerebro para que trabaje en nuestra contra. En 1961, Jung trató a un paciente que parecía completamente normal, pero estaba perdiendo la cabeza lentamente. Jung rastreó el problema hasta 7 espacios psicológicos específicos que el hombre habitaba a diario, y una vez que lo ayudó a reconocer y escapar de estas trampas, su paciente se transformó por completo. Hoy voy a mostrarte exactamente cuáles son estos lugares que están destrozando tu mente, cómo reconocer cuando estás atrapado en ellos y el protocolo de escape de Jung para salvar tu cordura. Porque lo que Jung descubrió sobre estos espacios peligrosos cambiará tu forma de ver cada relación, cada habitación y cada decisión por el resto de tu vida. El primer y más peligroso lugar que identificó Jung es la cámara de eco, donde cada voz a tu alrededor refleja tus propios pensamientos, creencias y prejuicios hasta que se sienten como una verdad absoluta. El paciente de Jung pasaba horas en clubes sociales y reuniones políticas donde todos compartían sus mismas opiniones, sus miedos a los cambios sociales y su enfado hacia ciertos grupos. Él pensaba que se estaba manteniendo informado, pero Jung se dio cuenta de que se estaba envenenando psicológicamente. Esto es lo que le pasa a tu cerebro en una cámara de eco. Tus vías neuronales se debilitan literalmente. Investigaciones como la del Dr. Matthew Lieberman en UCLA demuestran que cuando nunca te desafían tus músculos del pensamiento crítico, se atrofian como extremidades sin usar. Jung lo llamó posesión colectiva, posesión. Cuando el pensamiento de grupo reemplaza al pensamiento individual, el paciente dejó de cuestionar cualquier cosa porque cuestionar se sentía como una traición. Su visión del mundo se volvió rígida, frágil y aterrorizada ante las perspectivas diferentes. Las señales de advertencia de que estás atrapado en una cámara de eco son claras. Puedes predecir lo que dirá todo el mundo a tu alrededor sobre cualquier tema. Las opiniones distintas se sienten como una amenaza personal en lugar de un interés intelectual. Has dejado de preguntarte si estás equivocado sobre tus creencias fundamentales y tus conversaciones refuerzan tu pensamiento en lugar de desafiarlo. Jung descubrió que las personas en las cámaras de eco no solo dejan de crecer, sino que comienzan a encogerse. Sus mentes se vuelven más pequeñas, más temerosas y más dependientes del grupo para obtener seguridad psicológica. Pero esto es solo el principio de cómo estos lugares te destruyen, porque las cámaras de eco te debilitan mentalmente y te vuelven vulnerable al segundo lugar peligroso, la arena de comparación, donde tu valía se mide con base en los logros y el estatus de los demás. El paciente de Jung, ya frágil por el pensamiento de la cámara de eco, comenzó a comparar obsesivamente su vida con la de su círculo social. Cada historia de éxito de un conocido se sentía como un fracaso personal. Cualquier logro le parecía insignificante porque alguien más había logrado más. La investigación de la doctora Rachel Caliger en la Universidad de West of England demuestra lo que Jung observó. La comparación constante encoge literalmente la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la autoestima y la toma de decisiones. La trampa psicológica es que la comparación no te motiva a mejorar, sino que entrena a tu cerebro para encontrar insuficiencia en todas partes. Jung lo llamó el ciclo de inflación-deflación. O te sientes superior o te sientes inferior, nunca simplemente tú mismo. El paciente le dijo a Jung: me ascendieron en el trabajo, pero solo podía pensar en que mi amigo de la universidad se convirtió en director ejecutivo más rápido.
Sus logros perdieron valor porque no eran victorias relativas. Las señales de advertencia de que estás atrapado en la arena de comparación son el éxito de otras personas te hace sentir un fracaso. Logras metas, pero te sientes vacío porque alguien lo hizo mejor. Editas tu vida para que se parezca a lo que parece exitoso en lugar de lo que se siente correcto. Y tu felicidad depende de estar por delante de los demás. Jung se dio cuenta de que este lugar es particularmente mortal porque te desconecta de tus propios valores y deseos. Dejas de buscar lo que te da alegría y empiezas a perseguir lo que te da reconocimiento. Pero el tercer lugar es aún más insidioso. Antes de seguir, debes entender la ciencia detrás de por qué estos lugares son tan peligrosos. La neurociencia moderna ha demostrado las observaciones de Jung sobre la psicología ambiental. La investigación del Dr. Daniel Siegel muestra que los ambientes psicológicos tóxicos desencadenan la liberación crónica de cortisol que encoge literalmente el hipocampo, la región del cerebro responsable de la memoria y la regulación emocional. Pero aquí está lo que Jung entendió antes de que la neurociencia pudiera probarlo. Estos lugares no solo te dañan temporalmente, sino que reconfiguran tu estado mental por defecto. Si pasas suficiente tiempo en ambientes psicológicos tóxicos, tu cerebro comienza a recrear sus patrones, incluso cuando estás solo. El paciente de Jung desarrolló lo que los neurocientíficos ahora llaman indefensión aprendida. Su cerebro había sido entrenado por estos ambientes para esperar el fracaso, la crítica y la insuficiencia. Incluso en espacios seguros no podía relajarse porque sus vías neuronales habían sido talladas por el peligro psicológico. Por eso Jung dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Estos lugares programan tu mente inconsciente para trabajar en tu contra. Lo más inquietante es que la mayoría de la gente no se da cuenta de que está siendo programada, porque el daño ocurre de forma gradual, sutil y por debajo de la conciencia. El tercer lugar peligroso que Jung identificó es el teatro de la performance, donde la autenticidad es castigada y solo se te recompensa por llevar puesta la máscara adecuada. El paciente de Jung trabajaba en un entorno corporativo donde mostrar cualquier vulnerabilidad era un suicidio profesional. Aprendió a reírse de chistes que no eran graciosos, a estar de acuerdo con ideas a las que se oponía y a ocultar cualquier parte de sí mismo que no encajara con la cultura de la empresa. Jung lo llamó identificación de la persona, cuando la máscara que usas se convierte en la única identidad que reconoces. El paciente le dijo a Jung, ya no sé quién soy. He estado actuando durante tanto tiempo que el yo real se siente como un extraño. Este lugar es psicológicamente mortal porque te entrena para abandonarte gradualmente. Cada compromiso parece pequeño, pero se acumulan en una completa autotraición. La investigación de la doctora Kristin Neff sobre la autocompasión muestra que las personas atrapadas en teatros de performance desarrollan severos críticos internos. Internalizan el juicio duro de estos ambientes y lo llevan consigo a todas partes. Las señales de advertencia de que estás en un teatro de performance son: te sientes agotado después de las interacciones sociales, no energizado. Te descubres estando de acuerdo con cosas en las que no crees. Tienes miedo de compartir opiniones que podrían ser impopulares. Sientes que llevas un disfraz que no puedes quitarte, y tus pensamientos y sentimientos reales parecen peligrosos o inapropiados. El paciente lo describió perfectamente. Me volví tan bueno siendo lo que otros querían que olvidé lo que yo quería. Y cuando traté de recordar, no había nada allí. Jung se dio cuenta de que este lugar no solo esconde tu yo auténtico, sino que lo borra capa por capa, compromiso por compromiso, hasta que eres una actuación vacía sin núcleo.
Debido a que los teatros de performance te enseñan a esconder tu verdadero yo, te quedas atrapado en el cuarto lugar peligroso, el espacio de sufrimiento silencioso donde las necesidades emocionales se entierran bajo la ilusión de estabilidad. Jung se encontró con esto constantemente en su práctica pacientes de familias perfectas, donde el amor se asumía, pero nunca se expresaba, donde los problemas se ignoraban en lugar de abordarse, donde mantener las apariencias importaba más que la conexión genuina. El paciente que Jung trató provenía exactamente de este tipo de familia. Nunca peleamos, le dijo a Jung, pero tampoco hablamos realmente. Aprendí que tener necesidades era egoísta y expresar dolor era debilidad. Este espacio crea lo que Jung llamó inanición emocional. Tus necesidades emocionales no desaparecen cuando se ignoran. Se pudren en el inconsciente, creando ansiedad, depresión y un vacío inexplicable. La investigación de la doctora Sue Johnson sobre el apego muestra que la supresión emocional en las relaciones desregula literalmente el sistema nervioso. Tu cuerpo permanece en un estado de estrés crónico porque tus necesidades emocionales están constantemente insatisfechas. El aspecto más peligroso de este lugar es lo normal que se siente. El paciente le dijo a Jung: pensé que éramos una familia unida porque nunca teníamos conflictos. No me di cuenta de que evitar el conflicto también significaba evitar la intimidad. Las señales de advertencia de que estás atrapado en el sufrimiento silencioso son: te sientes solo incluso cuando estás rodeado de gente. Has aprendido a lidiar con el dolor en lugar de sanarlo. Pedir apoyo emocional se siente egoísta o débil. Tienes sentimientos fuertes, pero ningún lugar seguro para expresarlos, y la paz en tus relaciones se siente frágil, como si pudiera romperse si eres demasiado honesto. Jung descubrió que las personas en este espacio desarrollan una profunda desconexión de su propia realidad emocional. Saben que algo anda mal, pero no pueden nombrarlo, porque nombrarlo rompería las reglas tácitas de la familia o del grupo. El quinto lugar peligroso es exactamente lo opuesto al silencio, la tormenta de caos, donde la estimulación mental constante ahoga tu voz interior hasta que ya no puedes escuchar tus propios pensamientos. El paciente de Jung vivía en este estado constantemente, periódicos que exigían su atención, programas de radio que alimentaban la ansiedad, reuniones sociales que agotaban su energía, exigencias laborales que lo seguían a casa. Llenaba cada momento de silencio con lectura, conversación o actividad, porque el silencio le parecía insoportable. Pero Jung se dio cuenta de que esto no era una preferencia, sino una evasión. El paciente temía lo que podría descubrir en la quietud dolor, sin resolver decisiones difíciles o partes de sí mismo que no quería enfrentar. La investigación del Dr. Adam Gazzaley en UCSF muestra que la estimulación mental crónica afecta literalmente tu capacidad para formar pensamientos coherentes y tomar decisiones claras. Tu corteza prefrontal se satura y comienza a tomar decisiones impulsivas solo para reducir la carga cognitiva. Jung llamó a esto fragmentación psíquica, cuando tu atención está tan dispersa que pierdes la capacidad de integrar las experiencias en sabiduría. El paciente consumía enormes cantidades de información, pero no podía entender nada de ella. Aquí está la trampa. El caos se vuelve adictivo. Tu cerebro se adapta a la alta estimulación y comienza a anhelar una entrada más intensa para sentirse normal. Los momentos de silencio desencadenan ansiedad porque tu sistema nervioso ha olvidado cómo autorregularse. Las señales de advertencia de que estás atrapado en la tormenta de caos son: el silencio te hace buscar inmediatamente un libro, un periódico o encender la radio. Tienes opiniones firmes sobre todo, pero una comprensión profunda de nada. Te sientes ocupado, pero no puedes recordar lo que lograste. La lentitud desencadena ansiedad en lugar de paz.
y consumes información constantemente, pero te sientes vacío por dentro. El paciente le dijo a Jung: me mantengo ocupado, porque cuando me detengo todas las cosas que estoy evitando me alcanzan, pero estoy tan cansado de correr. Debido a que la tormenta de caos te enseña a evitar tu voz interior, te vuelves vulnerable al sexto lugar peligroso: la cámara de autoabandono, donde ignoras sistemáticamente tus propias necesidades, instintos y verdad. Este es el lugar más insidioso porque ocurre gradualmente. Dices sí cuando todo dentro de ti grita no. Te quedas en relaciones que te agotan porque irte se siente más difícil que aguantar. Eliges la comodidad sobre la autenticidad, la seguridad sobre el crecimiento. El paciente de Jung lo describió perfectamente. Me volví tan bueno ignorando mis instintos que dejé de tenerlos. Tomé todas las decisiones basándome en lo que otros esperaban, lo que parecía práctico o lo que evitaría el conflicto. La investigación del Dr. Bessel van der Kolk sobre el trauma muestra que el autoabandono crónico te desconecta literalmente de la sabiduría de tu cuerpo. Pierdes la capacidad de reconocer lo que necesitas, quieres o sientes porque esas señales han sido anuladas constantemente. Jung llamó a esto pérdida del alma, no un concepto místico, sino una realidad psicológica en la que te vuelves ajeno a tu propio núcleo. El paciente dijo: sentía que estaba viviendo la vida de otra persona. No podía recordar la última vez que tomé una decisión basada en lo que realmente quería. Este lugar es particularmente peligroso porque se disfraza de madurez, responsabilidad o desinterés. La sociedad a menudo recompensa el autoabandono, lo que hace que sea más difícil reconocerlo como un problema. Las señales de advertencia de que estás en la cámara de autoabandono son: no recuerdas la última vez que revisaste tus propios sentimientos. Tus decisiones se basan en lo que se espera en lugar de lo que se siente correcto. Has dejado de tener preferencias sobre cosas que antes te importaban. Sientes que estás viviendo en piloto automático y cuando alguien te pregunta qué quieres, realmente no lo sabes. Jung se dio cuenta de que este lugar crea un vacío aterrador. El paciente le dijo: tuve éxito en todo lo que se suponía que debía querer, pero me sentía completamente hueco por dentro. No sabía quién era debajo de todos los debería y tengo que. El séptimo y más peligroso lugar que identificó Jung existe enteramente dentro de tu propia mente: el sótano de la sombra, donde has encerrado partes de ti mismo que tienes demasiado miedo o vergüenza de enfrentar. El paciente de Jung había pasado años evitando este espacio interno. Cada vez que afloraban recuerdos dolorosos, pensamientos vergonzosos o emociones difíciles, los empujaba hacia abajo en lo que Jung llamó el inconsciente personal. Pero Jung descubrió algo aterrador: lo que entierras no se queda enterrado. Crece más fuerte en la oscuridad, influyendo en tu comportamiento de maneras que no entiendes. El paciente se encontró saboteando relaciones, reaccionando de forma exagerada a pequeños desaires y repitiendo patrones que juró que nunca repetiría. La investigación del Dr. Peter Levine sobre el trauma muestra que el contenido emocional no procesado vive literalmente en tu sistema nervioso, creando una desregulación crónica hasta que se integra conscientemente. Jung llamó a esto posesión de la sombra, cuando las partes de ti mismo que has rechazado comienzan a controlar tu vida desde el inconsciente. El paciente le dijo a Jung: me convertí en todo lo que odio de mi padre, pero no pude verlo suceder hasta que el daño estuvo hecho. El sótano de la sombra es peligroso porque evitarlo les da más poder a estas partes rechazadas, no menos. Se manifiestan como proyección, adicción, rabia repentina o autosabotaje inexplicable. Pero aquí está lo que Jung descubrió: la sombra también contiene un tremendo poder y creatividad. El enfado del paciente, una vez integrado conscientemente, se convirtió en una defensa apasionada.
Su tristeza se convirtió en una profunda empatía. Su vergüenza se convirtió en una feroz compasión por otros que luchan con problemas similares. Las señales de advertencia de que estás evitando el sótano de la sombra son: tienes reacciones emocionales fuertes que te sorprenden. Repites patrones de relación a pesar de saber que no deberías. Juzgas duramente a otros por rasgos que secretamente temes en ti mismo. Tienes ansiedad o depresión persistente sin una causa clara. Y sientes que estás luchando contra un enemigo invisible dentro de ti mismo. Jung se dio cuenta de que la curación requiere descender a este sótano no con autocrítica, sino con curiosidad y compasión. Ahora que puedes reconocer estos 7 lugares peligrosos, ¿cómo escapar de ellos? Jung desarrolló lo que llamó el proceso de individuación, un enfoque sistemático para la libertad psicológica. Paso 1. Reconocimiento consciente. No puedes irte de un lugar que no sabes que habitas. El paciente de Jung tuvo que evaluar honestamente cuáles de estos ambientes habitaba a diario. Esto requiere una honestidad brutal sin autocrítica. Paso 2. Auditoría ambiental. Examina cada espacio al que entras regularmente, físico y digital. Jung enseñó que la conciencia transforma la influencia inconsciente en elección consciente. Pregúntate: ¿este ambiente me ayuda a crecer o me mantiene pequeño? Paso 3. Retirada estratégica. No necesitas abandonar tu vida, pero debes limitar la exposición a ambientes psicológicos tóxicos. El paciente de Jung comenzó con pequeños cambios: limitar el tiempo en círculos sociales tóxicos, establecer límites con personas negativas, crear periodos diarios de soledad y reflexión. Paso 4. Integración consciente. Aquí es donde el enfoque de Jung se vuelve revolucionario. En lugar de solo evitar ambientes negativos, debes crear conscientemente ambientes positivos. Busca personas que te desafíen con amabilidad, ambientes que apoyen el crecimiento, espacios donde se valore la autenticidad. Paso 5. Trabajo con la sombra. Jung creía que hasta que no enfrentes lo que has escondido en el sótano de la sombra, recrearás inconscientemente patrones tóxicos donde quiera que vayas. Esto requiere terapia, llevar un diario u otros métodos para llevar el contenido inconsciente a la conciencia. Paso 6. Mantenimiento regular. Jung descubrió que la libertad psicológica requiere una vigilancia continua. Estos lugares peligrosos son seductores porque ofrecen falsa comodidad, fácil pertenencia o patrones familiares. Debes elegir conscientemente el crecimiento sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia. El paciente le dijo a Jung, después de 6 meses: no me di cuenta de cuánta energía mental estaba gastando en esos espacios tóxicos. Ahora que los he dejado, siento que recuperé mi mente. Jung documentó transformaciones notables cuando las personas escapaban de estas trampas psicológicas. La historia de su paciente se convirtió en un modelo para miles de personas que buscaban la libertad mental. A los 3 meses de dejar la cámara de eco, el pensamiento crítico del paciente mejoró drásticamente. Comenzó a cuestionar sus suposiciones, a buscar diversas perspectivas y a tomar decisiones basadas en la evidencia en lugar del pensamiento de grupo. Después de escapar de la arena de comparación, descubrió intereses y metas que eran genuinamente suyos. Dejó de medir su valía en función de los demás y comenzó a buscar un trabajo que se alineara con sus valores en lugar de su imagen. Dejar el teatro de performance fue más difícil porque requirió decepcionar a personas que preferían su máscara a su yo auténtico. Pero Jung le enseñó que las relaciones basadas en una falsa performance no son relaciones reales en absoluto. El espacio de sufrimiento silencioso requirió aprender habilidades de comunicación completamente nuevas.
El paciente tuvo que practicar la expresión de necesidades, el establecimiento de límites y la solicitud de apoyo, habilidades que su familia nunca había modelado. Escapar de la tormenta de caos significó desarrollar tolerancia a la quietud. El aburrimiento y la ansiedad que surgía inicialmente en los momentos tranquilos. Pero Jung sabía que la sabiduría solo emerge en el espacio contemplativo. La cámara de autoabandono requirió el cambio más aterrador, tomar decisiones basadas en su propia verdad, en lugar de en expectativas externas. Esto significó decepcionar a algunas personas, pero también significó finalmente vivir con autenticidad. El trabajo con el sótano de la sombra fue continuo, pero cada integración lo hacía más completo, más compasivo y menos propenso a proyectar sus problemas en los demás. Jung observó que las personas que escapan de estos lugares no solo se sienten mejor, se convierten en personas completamente diferentes. Sus relaciones mejoran, su toma de decisiones se aclara y desarrollan lo que Jung llamó soberanía psicológica. Lo que Jung descubrió sobre la transformación de su paciente revela algo profundo acerca de los ambientes psicológicos. Cuando cambias tu relación con estos espacios, cambias los espacios mismos. La familia del paciente inicialmente se resistió a sus nuevos límites y a su honestidad emocional. Intentaron arrastrarlo de vuelta al sufrimiento silencioso porque su crecimiento amenazaba sus patrones familiares. Pero Jung le enseñó a mantener sus cambios con compasión, no con agresión. Poco a poco, su autenticidad dio permiso a otros para ser reales. Su hermana comenzó a expresar sus propios sentimientos largamente enterrados. Su padre admitió una depresión que había ocultado durante décadas. El sistema familiar comenzó a sanar porque una persona se negó a participar en la disfunción. En el trabajo, el paciente dejó de actuar y comenzó a contribuir auténticamente. Algunos colegas se sintieron amenazados, pero otros se inspiraron. Descubrió que el liderazgo auténtico era más poderoso que la complacencia basada en la performance. Jung llamó a esto el efecto dominó de la individuación. Cuando dejas de participar en patrones psicológicos tóxicos, obligas a esos patrones a evolucionar o a disolverse. El paciente le dijo a Jung: «Pensé que cambiarme a mí mismo me haría sentir solo, pero en realidad atrajo a personas que querían una conexión real. Cambié muchas relaciones por unas pocas significativas y fue el mejor intercambio que hice». Esta es la máxima revelación de Jung sobre estos lugares peligrosos. Persisten porque colectivamente aceptamos habitarlos. Pero cuando suficientes individuos eligen la libertad psicológica, el ambiente colectivo se transforma. Recuerda el descubrimiento original de Jung: el 90% de la fuerza mental de las personas es destruida por estos 7 ambientes psicológicos. Pero ahora tú sabes algo que la mayoría de la gente no sabe: puedes elegir de manera diferente. El paciente de Jung comenzó como un hombre que perdía lentamente la cabeza en espacios que se sentían normales, incluso cómodos. Terminó como alguien que había recuperado su soberanía psicológica y ayudó a otros a hacer lo mismo. Los 7 lugares peligrosos que Jung identificó no son solo conceptos abstractos, son ambientes psicológicos reales que encuentras todos los días, la cámara de eco que confirma tus prejuicios mientras debilita tu mente. La arena de comparación que hace que tus logros no tengan valor. El teatro de performance que recompensa lo falso y castiga lo real. El espacio de sufrimiento silencioso que entierra tus necesidades bajo una falsa paz. La tormenta de caos que ahoga tu voz interior con ruido. La cámara de autoabandono donde te traicionas gradualmente y el sótano de la sombra donde encierras partes de tu alma. Pero Jung también nos mostró el camino de salida, no a través del escape o la evasión, sino a través del reconocimiento consciente, las elecciones estratégicas y el coraje de crecer más allá de lo que es cómodo.
El paciente que Jung trató en 1961 se convirtió en terapeuta, ayudando a otros a reconocer y escapar de estas mismas trampas psicológicas. Entendió que la fuerza mental no se trata de evitar la dificultad. Se trata de elegir qué dificultades sirven a tu crecimiento. La lección final de Jung es que estos lugares siempre existirán y siempre serán seductores. Las cámaras de eco ofrecen una pertenencia fácil. Las arenas de comparación prometen motivación. Los teatros de performance proporcionan aprobación. El sufrimiento silencioso se siente como paz. Las tormentas de caos distraen del dolor. El autoabandono evita el conflicto. El sótano de la sombra esconde la vergüenza. Pero la verdadera fuerza mental proviene de elegir el crecimiento sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación y la conciencia sobre la conveniencia. La pregunta no es, si te encontrarás con estos lugares peligrosos, lo harás. La pregunta es, ¿los reconocerás cuando lo hagas? ¿Tendrás el coraje de irte? ¿Y crearás el tipo de ambiente psicológico donde otros también puedan ser libres? Jung creía que el futuro de la conciencia humana depende de los individuos lo suficientemente valientes como para elegir la libertad psicológica sobre el inconsciente colectivo. Esa elección comienza con reconocer dónde estás ahora mismo y decidir dónde quieres estar. Tu mente no es tu enemiga, pero los lugares que le permites habitar podrían serlo. ¿En cuál de estos 7 lugares peligrosos has pasado demasiado tiempo? Comparte tu reconocimiento en los comentarios. A veces, nombrar dónde hemos estado es el primer paso hacia la libertad psicológica. Si estás listo para explorar más de las revelaciones de Jung sobre la transformación psicológica, te invito a ver mi video sobre la señal psicológica de Carl Jung. Más peligrosa, mantente alerta, donde revelo las señales de advertencia que indican que alguien está proyectando su sombra inconsciente sobre ti y por qué la retirada inmediata podría ser tu única protección. Hasta la próxima dimensión.